la dueña de casa. La dueña de casa. Ahí viene. Mirá que llegó más tarde que vos, no te preocupes. ¿Tenés un... ¿Qué pasó? Estamos con todo. Diana se tiene como en tu casa, en serio. ¿Dónde se va a sentar? ¿Dónde te vas a sentar? No, No dice que va a siento, por parar. lo general camino. Camine. Camino. Y yo estoy hace varios, estoy diríamos, incursionando en los grupos y ya, bueno, he ido a varios grupos, estuve en la Keilah también, vengo de familia también, me he criado con familias, con los Lieberman, me he criado con familias de la Cole, así que bueno, ya conozco cómo es la dinámica. Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar acá. Les pido disculpas porque estaba convencida que era mañana, pero estaba convencidísima. Así que bueno, me avisó Debbie y enseguida vine volando para acá. No sé más o menos qué idea tenían ustedes, qué querían más o menos escuchar, si tiene que ver con el tema de lo que yo trabajo, de la disciplina que yo Disculpe que trabajo. interrumpa. Por favor. ¿Qué? Se había quedado trancada alguien y iba a pedir ayuda. ¡Ay, la teníamos que evacuar! Se le trancó la película. Por favor. No se estaba dura, se ve. Cerró el verbo, trancado. No, que no se me quede trancado nadie. Alberto. No, pensamos que estamos bien. Bueno, y como les comentaba, yo trabajo, bueno, en la parte, ahora no me vean, porque estoy con un vestuario completamente distinto, por lo general ando trajeada siempre, tengo la especialidad en la parte de psicología criminal y psicología forense, trabajo con victimología infantil actualmente, con casos de maltrato y abuso infantil, y bueno, y en la temática relacionada con la parte criminológica. También, si ven la tarde en casa, me tienen que haber visto capaz que alguna vez. Yo salgo varias veces en la semana, salimos con el Nano Fole. Al Nano lo conocen, debe haber venido ya a visitarla. Y a Sotelo también. Sí. A Sotelo, sí, bueno, Sotelo también fue compañero mío, ahora ya se retiró por el tema político y ahora está María Inés. Y bueno, trabajamos en todo lo que tiene que ver con la temática criminológica, la temática forense. ¿Tienen idea más o menos de qué se trata lo forense? Para nada. No. Cuando les digo forense, asocian enseguida médico forense. Y autopsia, y fiambre, como dicen, está muy bien. Que en realidad les voy a Pensamos sacar... que venía de tarde porque pasó un fiambre y después... Porque No, pero esto es tipo Criminal Minds. Algo así, igual no estamos tan, pero bueno. No, Criminal Minds tiene cosas interesantes, es bastante fidedigna científicamente. Criminal Minds apunta, diríamos, a una subárea de la parte de psicología forense, que es la parte de psicología criminal. Nosotros psicología criminal en nuestro país no tenemos muy desarrollado, en otras partes del mundo sí lo hay, bueno, México ya lo tiene, en México hace muchísimo lo tiene, yo tengo colegas allá, que son los psicólogos que trabajan en adjunto a la policía. Acá no tenemos, ni tampoco tenemos criminólogos, es un elemento no menor, ahora después les voy a explicar un poquito de qué se trata porque tiene que ver con todo. En realidad, nosotros lo que contamos es con investigadores especializados en la parte de policía, y después con peritos, ¿no? Que en realidad somos como peritos, que somos los técnicos encargados en el área jurídica de poder asesorar a los jueces o a las juezas en causas criminales frente a lo que son los perfiles psicológicos. Caso Goncalves, casos así, con esas características. Caso de el homicida de Roldán, ¿se acuerdan? La fritata que hizo. Exacto, de la fritata así casera que hizo. Sí. Que mejor ni quieran saber, porque las fotos eran terribles y verlo peor todavía. Igual, bueno, uno se acostumbra. En realidad nosotros no tenemos... Marchó, ¿no? Sí. No, el homicida... Roldán, no se murió. Sí, Roldán pero sí, lo fritaron. su homicida no. No, El no, homicida no. está vivo y está en el área de máxima seguridad. En un área de máxima seguridad porque es un sujeto que psicológicamente, o sea, es increíble. No tiene arreglo. No, aparte es peligrosísimo para otros presos también, ¿no? Pero digo, a ver, en otras partes del mundo actualmente hay una psicología que está especializada para eso, ¿estamos de acuerdo? Que trabaja con la policía. Acá en realidad nosotros nos llaman, en determinados casos concretos, no hay un departamento especializado de psicología que trabaje con eso en la policía, pero sí, diríamos, en la parte de juzgados, en lo que es perito, sí está el aporte técnico. Lo forense justamente viene de ahí, ahora les saco el mito de un plumazo de que es médico forense, no es. No trabajamos tampoco como psicólogos con los muertos, como me dijeron una vez en una de las reuniones, me dicen, ¿cómo el psicólogo trabaja con los muertos? Entonces sería facilísimo como paciente un muerto.
Humor negro, terrible. Bueno, no, en realidad nosotros no trabajamos con los muertos. La palabra forense viene de foro, y en realidad los primeros foros que existieron, tienen que conocer el caso de la beba de la cicuta de Sócrates, ¿lo conocen? El caso de la bebida de que cuando Sócrates toma cicuta y muere, en la antigüedad, en la Grecia antigua, ese es un caso específico que siempre se da para ejemplificar lo que es el foro. En realidad el foro era el lugar de la polis, en la Grecia antigua, donde todos los técnicos de la polis se reunían a opinar sobre casos jurídicos acerca de qué tipo de ley se ejercía sobre determinadas circunstancias para, bueno, procesar o no procesar a la persona. ¿Estamos de acuerdo? Entonces los técnicos que trabajaban ahí eran los técnicos del foro. De ahí viene la palabra forense. El forense es el técnico especializado en aportar información a la justicia, sea de una manera o sea de otra, con el objetivo de que la justicia se expida mejor con respecto al ejercicio de la norma, diríamos, sobre el reo o sobre la persona que se está procesando. Cuando pasó, por ejemplo, el caso de los enfermeros asesinos, ¿se acuerdan? Pues horrible, enfermeros asesinos, el título era tremendo. En ese caso, por ejemplo, la Fiscalía, inclusive hubo consultas por el Ministerio de Salud Pública también, porque el Ministerio se quería asesorar en cuanto al nivel de peligrosidad desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico de estos sujetos. Ahí a mí, por ejemplo, me consultó el Ministerio de Salud Pública y también me consultaron en su debido efecto la Fiscalía, porque ustedes se acuerdan que el caso tuvo un primer movimiento, después pasaron como 1 año y medio más o menos y después se volvió a abrir. ¿Y no se absorbieron? No, la segunda vez que... la segunda vez que eso fue al final. En el segundo movimiento que se hace de la causa se les da más pena. Y en realidad después lo que pasó fue que litigaron y hubo un movimiento como para poder sacarlo. Bueno, lo que pasa es que por lo general siempre son personas que tienen buen comportamiento. Igual había otros atenuantes ahí. De todas maneras, a mi gusto no fue un caso que en realidad se analizó como tendría que haber sido analizado científicamente. El perito en realidad sirve para eso, para poder aportar elementos científicos a la causa. Y están sobreseídos, según lo que tengo entendido. O sea, me quiere decir que están en libertad, pero es como una libertad relativamente semi-controlada. Ese caso, por ejemplo, es clave. Ese caso fue clave porque se consultó por qué. Y ahí ameritaba una consulta especializada. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se quería saber era qué nivel de peligrosidad tenían y si ellos podían seguir ejerciendo eso. ¿Está? Claramente no fue un caso de casualidad. Ustedes se acuerdan que era una triangulación. Estaba la pareja de uno de ellos, más 2 más eran, ¿no? Amigos que se pasaban entre sí los contactos y etcétera. Son casos donde en realidad la justicia es complicada, porque ¿qué pasa? Era lo que yo le planteaba, por ejemplo, a un fiscal amigo, le decía, mirá, acá está bárbaro, voy a hacer el procesamiento, pero el tipo sigue lucubrando cómo poder seguir matando, ¿tá? Eran 2 perfiles, yo tengo un artículo académico científico escrito sobre el caso de ellos, fue un caso muy, muy fuerte, pero el perfil más complicado era el del, no me acuerdo ahora el apellido de él, del principal, del más grandote. ¿Se acuerdan que eran 2 y había uno que era como alto, grandote? Bueno, el alto, grandote era el del perfil más complejo desde el punto de vista psicológico. Sí era potencialmente peligroso, diríamos, en la reiteración. Y ahí lo que se hizo fue un cálculo de cuántas personas podrían haber matado. No les voy a decir el número porque se van a horrorizar. Y en realidad el cálculo es un cálculo que se hace con una fórmula, que se utilizan fórmulas matemáticas para el tema de la revisión, de la comisión reditiva de los homicidios. Y bueno, eran bastantes personas, seguramente. Nosotros en realidad creo que supimos una tercera o cuarta parte del total de lo que realmente se cobraron. Es muy probable que haya habido mucho más. ¿Y ellos por qué mataban? ¿Por qué? Bueno, ahí está el tema. Cuando las causales tienen que ver con, en este caso, por ejemplo, estos perfiles, la causal tenía que ver más con un placer por matar de alguna manera, ¿no? Entonces, los psicólogos que estamos especializados en la parte criminal, en realidad evaluamos peritalmente ese elemento. O sea, hasta qué punto está este placer, entre comillas, que ustedes dirán qué locura, pero bueno, sí existe. Por matar o por ejercer, diríamos, la muerte, y bueno, y había claramente un índice que tenía que ver con un nivel de psicopatía importante, ¿no? Un trastorno de personalidad. Era una pseudo. Ustedes párenme porque miren que yo... Era una pseudo eutanasia la que... Exacto. En realidad no era una pseudo No, claro. La abogada de ellos habrá dicho eso como... Sí, la abogada de ellos es muy buena, es una de las mejores abogadas litigantes y
y penalistas de acá, porque acá abogadas, mujeres penalistas hay pocas. ¿Cómo se llama? En este momento es Pero, perdona, pero que ¿cuál fue salió el inclusive móvil? en los medios de comunicación en Argentina. ¿Cuál fue el móvil que No, en realidad, ¿qué pasa? Ellos, a ver, ¿qué pasa? Ellos argumentaban la Que los eutanasia. aliviaba. El alivio no es un elemento desde el punto de vista Claro. bioético, argumentable desde el punto de vista jurídico, porque digo, eso supuestamente Claro. es la circunstancia que tiene que determinar cuando el paciente muere o no muere. No podemos decir, bueno, yo porque le tenía Claro, cariño. claro, lo quería proteger al paciente, lo maté. Por otra parte, hubo un análisis, diríamos, del método, del modus operandi que utilizaban, que era bastante terrible, porque en realidad lo que ellos hacían era inducir a un infarto, y cuando la persona estaba teniendo un infarto, esto es un análisis que se hizo criminológico, porque la criminología trabaja en eso, en el analizar, y lo criminalístico también, ¿no? La causa, en mecánica, diríamos, no los asfixiaban ni nada, lo que hacían era inducir el infarto, y cuando la persona estaba por hacer la reanimación del infarto, les inoculaban o les inyectaban un elemento que era como semejante químicamente al pentotal. Entonces la persona no tenía una respuesta natural de defensa. Le cortaban la posibilidad de la supervivencia. ¿Los dos hacían lo mismo? ¿Cómo? ¿Los dos hacían lo mismo? Los dos hacían lo mismo. Trabajaban en equipo, porque aparte ahí está el otro tema, ¿no? De la Una vez trabajaba premeditación. con Yo no entiendo. una vecina nuestra, años, y la verdad que era divina. Decían que era brillante. Era Todos, espectacular. sí, Era todos un decían que tipo era de brillante. niño. Sí, era divino. Claro. Lo que pasa es que ahí hay varios factores. Después, si quieren, yo les paso el artículo que escribí. Hay varios factores, ¿no? Sí, a mí me llegaron también, y tomé declaraciones de testigos donde planteaban que eran brillantes profesionalmente. O sea, que tenían una experticia y un manejo que era muy bueno. Inclusive, que en las guardias lo que pasaba, y esto lo digo públicamente porque digo, ya es un caso cerrado, en las guardias lo que pasaba era que todos los otros enfermeros querían que ellos estuvieran, porque ellos aparentemente facilitaban, diríamos, el funcionamiento del CTI, etc. El tema acá es que tiene varios factores. No me quiero igual, pero les quiero poner esto como ejemplo, así les voy tocando otros conceptos. A ver, hay un elemento que tiene que ver con una cuestión profesional, que es el burnout. Evidentemente estas personas estaban totalmente prendidas a fuego. ¿Saben lo que es el burnout? El síndrome del quemazón. En el trabajo profesional estaban totalmente prendidas a fuego, y a razón de eso, que por supuesto jurídicamente no lo justifica, pierden o cortan diríamos, el contacto con lo real y empiezan a entrar en este juego de matar gente, ¿no? O sea, aparentemente, por lo que ellos mismos después terminan alegando, era cuando se quejaba el paciente, se pasaban mensajes entre sí, o sea, estaba la premeditación, estaba todo premeditado, prearmado, para ponerse de acuerdo en qué guardia se les hacía la aplicación de ese método. El método es terrible, porque en realidad, a ver, hay un nivel de perversidad total, porque digo, cuando el paciente tenía la manera de recuperarse, en el momento que hacía la recuperación natural que todos nosotros haríamos en un paro, era cuando se le inoculaba diríamos, este derivado, que en este momento no me acuerdo exactamente cuál era el compuesto, pero claramente lo que hacía era paralizar el músculo cardíaco, y la persona no tenía respuesta. Entonces moría inmediatamente. Una pregunta, ¿eran enfermos terminales? Bueno, a eso iba. Buena pregunta. No todos los casos fueron enfermos terminales. Hubieron casos de gente joven. Gente que había entrado por causales, inclusive una muchacha que había entrado por un problema en una rodilla. Ahora, hoy por hoy, hay juicios abiertos, ¿no? Hay causas judiciales abiertas de los familiares que claramente, se pidieron frente a la situación. Y la pregunta en ese momento del Ministerio y de la Fiscalía posteriormente era qué posibilidades potenciales tenían psicológicamente, ¿no?, de volver otra vez a ejercer lo que habían hecho. Las posibilidades eran altísimas, son altísimas, porque son sujetos que, ¿qué pasa? Tienen un discernimiento entre el bien y el mal, no están idos ni están delirando, son conscientes de lo que están haciendo, y al mismo tiempo, juegan con este elemento de lo perverso porque les alimenta, ¿no? Psicológicamente nosotros sabemos que cuando aparece esta cuestión de lo perverso es muy complicado, porque yo tengo un profesor de la facultad que siempre dice, del perverso nunca se vuelve. O sea, el perverso no vuelve para atrás. ¿Qué quiere decir esto? El cerebro, inclusive neurofisiológicamente, a nivel estructural, es un cerebro que está muy comandado por el cerebro reptil, un cerebro reptiliano que nosotros tenemos en la parte posterior,
que en realidad demanda cada vez más el acto. O sea, esto es así, es muy simple para entenderlo de esta manera. Cuanto más grave es el acto que se comete, en realidad más demanda pasa a haber, diríamos, de volver otra vez a cometer algo a la par, desde el punto de vista de la adrenalina que genera, o mayor. Una adicción. Es una adicción, exactamente. Sí, señor, perfecto. Vos Y lo de veías hecho, el tipo, no lo podés creer. ¿cómo? Vos lo veías el tipo, no lo podés creer. Bueno, los psicópatas uno los ve y no lo puede creer. Son el mejor vecino, como dicen los especialistas, las mejores personas, sí, pero digo, a ver, el nivel de perversión al que llegó es un nivel que lo inhabilita a decir, bueno, se pone de vuelta las manos en el fuego por él, ¿no? ¿Pero cómo Hola, justificaba él? sí, pero perdón, pero ¿cómo? No justificado. Explícame. Pero ¿cuál fue el argumento Criterio. para poder soltarlo? No, o sea, no sé exactamente porque yo después la causa no la seguí. Lo que sí sé que a mí me consultaron en segunda instancia en la parte de fiscalía y el fiscal que los tuvo, que fue Gilberto Rodríguez, que es amigo mío, me acuerdo que me consulté y me dijo, mirá, me dijo, necesito saber a ver si van a... Y bueno, tal, yo le expliqué, le ofrecí el artículo científico que yo había escrito y demás. Argumentó una cantidad de cosas, pero se ve que la defensa fue muy buena. Porque evidentemente creo que quedaron, por lo que tengo entendido, inhabilitados. Yo creo que no están practicando, no están ejerciendo. Si vos matás en un acto de insanía, te mandan al Vilar de Boa. No necesariamente. Bueno, está bien, digo, no tengo digamos. Sí, está bien. Pero tiene que haber algún argumento para que esta gente pueda seguir caminando. Creo que uno de los que mató, no me acuerdo si era Ariel del Bono, el comentarista de fútbol, o uno de estos de fútbol, que vivía en el edificio de mi vieja. Creo que era, no sé si del Bono. Sí, sí, hubieron varios. Era Ariel del Bono, la verdad. Hubieron varios. Pero lo olvidó. Lo que pasa es que la justicia, a ver, ahora les voy a agregar un concepto que los va a frustrar mucho y les va a generar mucho malestar. Y es un concepto criminológico. La justicia no está hecha para la protección de las víctimas. Es el primer argumento que un juez te va a dar. La justicia no está construida para eso. En realidad la justicia está construida, criminológicamente hablando, para proteger de alguna manera, aunque les parezca un horror, es así, lamento comunicarles desde el origen de la justicia, a el que comete el delito, para que el pueblo o la población no ejerza justicia por mano propia. ¿En serio? Sí, en serio. Ese es un argumento dado por todos los criminólogos. Jamás que lo hagan explícito. El tema es que la justicia últimamente se busca, bajo cualquier concepto, y obviamente cuando uno trabaja con victimología, con víctimas, es lo que todos buscamos. Lo que buscamos es sensibilizarla, pero la justicia estructuralmente está construida para poder proteger. ¿Se acuerdan cuando salió Goncalves? Sí. Que generó todo un movimiento social muy duro y había muchísimo temor. En realidad el mayor miedo que había era que la gente tomara, diríamos, justicia por mano propia y lo linchara. Bueno, ahí hubieron, diríamos, expediciones de la Fiscalía y de todo el seguimiento que se estaba haciendo de la causa judicial de él para poder poner contención, pero no era para proteger a la población de que salía él. Era para protegerlo a él. Se fue para Paraguay, me parece que tenía miedo que lo Está preso en Paraguay. Está preso. Lo agarraron con un arma. Está preso y Siguió creciendo en Paraguay. hizo tráfico de drogas, inclusive. Lo que pasa es que son sujetos que no, o sea, es muy difícil. Más enferma la que se casó con él. Se separaron, parece. Sí, está. Igual para eso les puedo decir, ahora hay una película que se está dando en cartel que se llama Bundy, no sé si la vieron, la película de Ted Bundy, y es una película sobre el asesino serial más importante del mundo, más importante quiero decir, Sí, más terrible. sí. Mató muchísimas mujeres, mató más de 100 mujeres, y en realidad él se casó estando en la cárcel con una pareja que tenía afuera, y después se casó con la abogada que lo defendió en la cárcel. ¿Por qué te contesto esto? Porque la psicopatía, y principalmente en los varones, es sumamente manipuladora y con unos niveles de seducción altísimos para las mujeres. De hecho, Bundy recibía entre 350 y 500 cartas diarias de admiradoras cuando sabían que era un feminicida el tipo, ¿no? Y nosotros somos re bien, ni una mina Ramona. ¿Para qué no sirve lo nuestro? Ni una recién.
recibo, ni una. No me llama Lo que pasa es que nadie. es la seducción Sos del una chico. paloma, Andrés. Sos una paloma. Es siempre la respuesta que me dan los varones. Es la seducción del chico malo, ¿no? O sea, La verdad que es Siempre fue inentendible. bueno. no se Sabiendo, cría. pero tenés una víbora, saber que te va a morder y te acercás. Claro, pero la víctima siempre Piensa que con ella no. La Conmigo víctima, es diferente. claro, conmigo es Igual. diferente, o la víctima Claro. siempre tiene la esperanza De cambiar. de que su victimario va a cambiar. Evidente. De hecho, eso por ejemplo uno lo ve cuando trabaja con niños, en el niño se ve muchísimo, porque claramente el niño es una víctima muy especial, ¿no? Pero porque es súper inocente, pero igualmente está siempre esa inocencia de que si me hace algo mi papá o si me hace algo mi mamá, él va a cambiar, o que también es más entendible en otro punto, pero en un cierto paralelismo con las víctimas adultas y los psicópatas pasa eso. O sea, en realidad el manipulador tiene este elemento de controlar, diríamos, la mente de su víctima con el objetivo de dejarla ciega y bueno, y tenerla ahí para acecharla cuando quiere. También hay otro elemento que es mucho más especializado. Yo hace mucho que investigo psicopatía porque es el área dentro de lo que yo hago que más me interesa, porque me parece que es una son personalidades oscurísimas, no se sabe nada. En realidad psiquiátricamente no sabemos nada, ni desde el punto de vista clínico sabemos muy poco. ¿Qué pasa? Las poblaciones mayores de trastorno de personalidad son varones. Esto no es para culpar al varón. Lo que sucede es que en realidad hay una cuestión que tiene que ver hasta con lo químico. ¿Qué pasa? El cerebro de los varones tiene una diferencia con nuestro cerebro. Esto no digan que uno es superior que el otro, no pasa por ahí. Los dos cerebros son complementarios. Tú lo insinuaste. Se hacen comentarios. Los dos cerebros son complementarios, ¿no? El cerebro de la mujer es complementario con el cerebro del varón. Neuroquímicamente sí lo que pasa es que el varón tiene una cuestión más del territorio y más desde la parte instintiva, o sea, desarrolla mucho más lo reptiliano. Ustedes porque tienen esta cuestión de la supervivencia más marcada. Entonces, desde el punto de vista químico, los cerebros del varón se predisponen mucho más para tener el tema de la manipulación, etc. La mujer también lo tiene, cuidado, porque hay psicópatas mujeres y son terribles. Pero digo, el varón tiene como una estructura biológica que, predispone más a que caigan en estos casos. Por supuesto, estamos hablando de niveles. No es que cuando hablamos de psicópatas todos sean Bundy, ¿está? Porque casos como Bundy u otros casos son niveles elevadísimos de psicopatía. Es una psicopatía, terrorífica, ¿está? Hay niveles. Está la sociopatía, la psicopatía y hay distintos niveles dentro de lo que es el trastorno de personalidad de, profundidad de complejidad. Cuando son varones, cuando son mujeres también, pero cuando son varones, en realidad lo que aparece mucho es que uno dice, ¿cómo? Lo que decían acá, está genial la respuesta, porque siempre me dan esa respuesta. ¿Cómo nosotros que somos buenos? Y ellos que son los malos tienen la... Bueno, yo les voy a contestar. El varón que tiene una estructura psicopática ya media comprometida y complicada de manipulación, en realidad eso aparece asociado a una cuestión de que controla a la mujer desde lo sexual. O sea, manipulan al género femenino desde la parte sexual. Y lo que muchas veces se van a encontrar en el discurso de las víctimas, de varones complicados en ese aspecto, es que dicen, yo no quiero hacer nada, no lo quiero denunciar, porque se me va como compañero, pero en realidad se les va como compañero desde el punto de vista sexual. Porque el psicópata ancla al género femenino a través de la sexualidad, siempre. ¿Tá? Son muy hábiles en ese terreno. Es una manera instintiva de captar, diríamos, a su víctima, ¿tá? Y después hacerle una cantidad de cosas, ¿no? O sea, estafas, manipulación, mentira, lo que quieran, pueden encontrarse lo que quieran. Entonces, pasa un poco así. En el caso de la mujer también, en realidad se ve, pero se ve más desde una cuestión más patológica, relacionada con esto más como ninfómano. La mujer es diferente, o sea, no busca, cuando tiene psicopatía, no busca tanto esto de capturar a una sola víctima, es como otra cosa, es algo más histérico, desde lo clínico. Pero bueno, eso es más o menos lo que les puedo ir comentando. ¿Ustedes se acuerdan del caso del el Cotorra? Sí, ¿se acuerdan que se llamaba Cotorra? Cotorra loca. ¿Se fue? ¿Se fue el israelí por la puerta del penal de libertad? Sí, el caso de... Sí, no me acuerdo ahora... El Cotorra loca. Sí. No, a ver, es un caso que en realidad ahí hubo
un análisis que se hizo a nivel psicológico en la parte del Instituto Técnico Forense. Y yo accedí, ustedes me preguntaban a ver cómo trabaja el psicólogo en esto. El psicólogo trabaja como un filtro, en realidad cuando nosotros nos consultan, nos pueden consultar también a ver, como pasó con los enfermeros, qué posibilidades hay de que salgan o que tengan una libertad, cómo puede ser la libertad, si es condicional o no, etcétera, ¿no? El caso de Cotorra les comentaba porque yo tuve una docente que lo evaluó a él y yo tuve acceso a los materiales, se le aplicó una técnica proyectiva. Y hay una de las láminas, ¿hay algún psicólogo acá presente? No, ¿sí? Psicólogo, una colega. Una de las láminas, no voy a decir cuál lámina. Ahí es media psicóloga. Media psicóloga. Sí, se trata de... A la mitad. No voy a decir cuál lámina, no voy a decir cuál de las láminas, pero porque no puedo expresar el test. Pero en una de las láminas, esta docente mía le aplica el test. Y él dice, son unas láminas donde se ven manchas, que capaz que algunos los conocen en términos generales. Bueno, dice, acá veo, miren esto, esta es la expresión típica de un psicópata complicado. Acá ¿vio las garras del gato cuando las está por sacar? ¿Vieron que el gato tiene como las garritas retráctiles? Que cuando las está por sacar por el conducto salen, ¿no? Entonces le dice a mi docente, ¿vio las garras del gato cuando están por salir? ¿Las garras de los felinos o de los tigres? Y mi docente dice, sí, con cara de póker, ¿no? Obviamente, porque no le puede mostrar nada. Y dice, bueno, acá se ve como esas garras. Y era una lámina que está relacionada directamente con la proyección a futuro. Y ella lo estaba evaluando para ver si había una habilitación para una salida condicional o no. Claramente no le habilitó la salida, porque era lo que yo les decía recién, son potencialmente peligrosos, o sea, es muy difícil que corten esa necesidad de volver otra vez a cometer el delito, ¿tá? Porque ya pasaron esa línea, no vuelven para atrás. Entonces, bueno, claramente mi profesor dijo, no sale, y cuando termina la entrevista le dice, dígame si voy a salir o no, porque ¿sabe qué, doctora? Y le dijo así, ¿no? Dice, yo conseguí una pareja afuera que tiene un merendero con niños. Y yo la iba a ir a acompañar a mi pareja y ayudarla con los nenes del merendero. Entonces, bueno, acá mi docente fue como tipo, pero ni lo sueñes. De hecho, no salió en esa oportunidad. Y esa es un ejemplo clarísimo donde en realidad se consulta, diríamos, ¿no? Al técnico como para que pueda ver y evaluar, diríamos, de qué manera se puede, diríamos, sopesar a ver si sale o no sale. Los cuadros de psicopatía son casos muy complicados, de hecho son pacientes que no se atienden en espacios clínicos, ellos no van a consulta, es muy difícil tener un paciente en la clínica que sea así. De hecho, directamente ni van porque, o sea, son sumamente refractarios, ¿no? O sea, ustedes saben que la terapia funciona con transferencia contra transferencia y ellos en realidad todo el tiempo están como exponiendo, o sea, hacen un espejo exacto de la otra persona. Es como que todo el tiempo reflejan, ¿tá? Uno nunca puede llegar al otro lado del espejo, ¿tá? Y a su vez tienen un elemento que se llama aloplastía. La aloplastía es una capacidad que tiene el trastorno de personalidad cuando ya es más avanzado, lo tienen todos, pero algunos lo despliegan más, que es poderse amoldar a las circunstancias donde se encuentran. ¿Vieron la película de Terminator? ¿Vieron los Terminator que los balean y se vuelven a reconstruir? Bueno, la aloplastía es como una acción física con esas características. O sea, se reconstruye, diríamos, haciéndose de lo que hay alrededor. Es como que se rearma en base a las características del entorno. Entonces son excelentes vecinos, son el mejor vecino del edificio, son el mejor alumno de la clase, son la mejor pareja del mundo, ¿tá? Y está todo este juego, ¿tá? Que a su vez, desde el punto de vista psicológico, también los habilita a tener varias vidas muchas veces. De hecho, hay casos donde aparecen con vidas paralelas o con hasta 3 vidas, que nadie de esas 3 caminos se enteran entre sí que existen los otros, ¿no? O sea, manejen a qué nivel, diríamos, mental estamos trabajando, ¿no? O sea, qué cabeza hay que tener como para poder sostener eso. ¿Tá? Entonces, bueno, frente a esos sujetos, ¿qué ejerce la justicia? Y la justicia en realidad trata de ejercer un cierto control dentro de lo que puede. De ahí a que los, diríamos,
doblegue, es imposible doblegar eso. En el caso de Goncalves fue clarísimo. Goncalves estaba mejor adentro que afuera. O sea, son sujetos que a su vez dentro de los ámbitos institucionales funcionan mejor, porque ellos se sienten más contenidos, tienen otro tipo de solvencia y de hecho son líderes de grupo. Goncalves dirigía grupos de gente dentro de la cárcel. Él era encargado de la biblioteca, el encargado de esto, el encargado... O sea, son grandes líderes, ¿tá? Líderes por supuesto negativos, ¿no? Entonces, yo lo que hablaba las otras veces con un fiscal amigo era eso. Decía, mirá, está todo bárbaro el tema de la justicia, está todo genial. No es no ejercerla, porque es necesario ejercerla por un orden. Pero realmente, ¿qué efecto real les hace a este tipo de personalidades? Yo no lo tengo muy claro. Porque en realidad es como darles un tiempo de vacaciones para que descansen y después cuando salen, porque en realidad muchas veces salen por buena conducta, porque son brillantes, pueden seguir haciendo y deshaciendo como quieren, ¿no? ¿Verdad? De hecho, Goncalves tuvo salidas transitorias, que en realidad hubo dudas si tuvo salidas transitorias o no. Yo estoy segura que sí, que ha salido, estando en condena. Y bueno, son muy hábiles para eludir la norma, para manipular, para seducir. El elemento es la seducción. El elemento es la seducción. Y el control psíquico y físico, si pueden, de la víctima. Es la manera que tienen de... Siempre van a tener un complementario. ¿Tá? ¿Se acuerdan del sapo y el cosita? Los nombres estos les suenan en los medios de comunicación, ¿no? Bueno, eran dos personajes, y era uno que era complementario del otro, ¿no? Estaba como el psicópata y su complementario. El sapo, llamado de esa manera en el ambiente, era el que lo acompañaba a este otro, y el otro era el que el cura. ¿Vieron algo parecido como Pinky Cerebro? Sí. Bueno, igual. Cerebro es el psicópata. ¿Tá? Yo siempre les pongo a mis alumnos ese ejemplo que no es nada ortodoxo, pero está bueno porque se acuerdan. Pinky está desesperado ¿por qué? Por satisfacer al cerebro todo el tiempo. Entonces el complementario hace cualquier cosa con el objetivo de que el psicópata le diga qué bueno que sos, qué divino. Y en realidad el deseo del complementario ¿cuál es? Quedarse en el lugar del psicópata, que es el que controla y es el líder de la dupla. Nunca pasa eso. Mientras tanto, el psicópata, para llamarlo de una manera genérica, logra conseguir que, diríamos, su complementario haga cualquier cosa por él. Que mate por él, que robe por él, que destruya a otra persona por él, cosa que sucedía en los enfermeros. Había un psicópata y un complementario. El más psicopático de los dos era el grande, que era el que manipulaba a este otro, que tenía como compañero, para, diríamos, hacer sus quehaceres. Y un segundo complementario sería la pareja de este otro segundo, que en realidad actuaba como intermedio entre los dos, ¿no? Era como una tríada, ¿tá? Funcionaban como un triángulo. Entonces, diríamos, todo esto tiene una explicación científica, o sea, no es que al azar lo expresamos de esta manera. ¿Tá? Vuelvo a repetir, sobre la psicopatía hay muy poca, diríamos, investigación profunda, porque en realidad son sumamente oscuros en su comportamiento. Otra película, que les digo así para que tengan una idea, es la de Robledo Puch. ¿La vieron, Robledo? La del adolescente argentino. Sí, sí. ¿La vieron? Sí, algunos. Bien, la de los Ortega, de los hermanos Ortega. Si no la vieron, mírenla porque es interesante. Ahí también tienen la psicopatía. Y lo que nos encontramos es un problema con las madres. Yo adoro a las madres y adoro a la persona que las mamás. Clan, viste, que secuestraba. El clan Pucho. Esos son los Pucho. Pero no es. No es lo mismo. No. Igual los Pucho es interesante porque los Pucho No es... estoy especializado en cine. No, está bien. No, pero hay algunas películas que a veces yo, por ejemplo, les nombro porque está bueno para que tengan como un modelo, porque son como muy verídicas a la realidad, ¿no? El Guasón. El Guasón, bueno, es un trastorno de personalidad brutal y bueno, ahí hay muchas otras cosas. Hay una psicopatía galopante, pero aparte ya hay más como un pasaje a una cosa más loca también, ¿no? En la psicopatía puede pasar eso. Es muy interesante la película. Aparte trabaja todo el tema del malestar social, ¿no? Es impresionante. Igual según Bafico, que dio una charla sí. no tiene psicopatía ninguna. ¿Que no es psicópata? No, para nada. Bueno, no sé, Jorge, pero ¿por dónde lo agarró? ¿Por qué? Bueno, creo que... Jorge fue profesor mío, Sí. Yo me especialicé con él. Era como un caso de aislamiento que tenía que ver... Claro, lo agarró más por el lado del malestar social, más por el lado de la sociopatía y no tanto por el lado de la psicopatía. Capaz que no lo hizo tan clínico el planteamiento. En realidad, a mi parecer, sí es una psicopatía.
Lo que pasa es que él lo trabaja más, él es lacano, Sí, ¿está? sí. La formación es lacaniana. Yo tengo un poco esa formación psicoanalítica y él capaz que lo trabajó más desde los 3 significantes. Él trabajó el significante de la angustia, el significante del odio y otro significante más que en este momento no me acuerdo. Son como 3 grandes conceptos. Capaz que lo analizó más desde lo social, de lo sociopático, porque el sociópata no necesariamente tiene que ser un psicópata de libro. ¿Está? Podés tener una antisocialidad y no necesariamente tener todas las características de la psicopatía. Dentro de la psicopatía es un gran abanico, por eso te digo, depende también cómo se lo enfoque. Igual a mi entender es una psicopatía, lo que pasa que, desde el punto de vista clínico puede ser cuestionable, porque tiene otras cosas también. En realidad, ¿qué pasa? Las psicopatías tienen momentos, o sea que en la película El Guasón se ven. Él pasa como por 3 etapas. La etapa en que es joven, la etapa en que en realidad ya empieza como a cortar con esta cuestión de lo más real y empieza a entrar en una cosa como más loca y finalmente termina saliendo a la calle vestido de guasón. O sea, él ya deja de ser la persona. Hay una despersonalización. Cuando hablamos de despersonalización en lo clínico, ya podemos estar pasando de una cuestión que tiene que ver con más del trastorno de personalidad para una cosa más prepsicótica, donde en realidad el trastorno de personalidad ya es como que se disuelve y aparece una cosa más loca. Donde en realidad, bueno, él... delirio. Claro. El psicópata no vale. Exactamente. Se instala el delirio y demás. Ojo, yo personalmente no descarto. A veces la antesala de esta cosa más loca puede ser un trastorno de personalidad perfectamente que se empiece como a, diríamos, a agudizar hasta que reviente en una cosa de locura total, ¿no? Porque de hecho, dentro de las psicopatías sí tenés puntas a nivel clínica donde si bien no entran en esta cuestión dura de golpe, delirativa, sí pueden tener lo que se llaman las tormentas psicopáticas. Y en las tormentas psicopáticas, que las vemos muchos en los casos criminales nosotros, pues se ve pila, aparece como desborde más del orden maníaco, con violencia, donde hay un pasaje al acto, la persona va, entra, mata a toda la familia y después queda así como neutralizada que no sabe qué es lo que hizo. Entonces cuando uno lo evalúa se encuentra un trastorno de personalidad, que es lo que podés encontrar a nivel clínico, pero no encontrás una psicosis, no encontrás a alguien que está delirando, encontrás a alguien que está en su principio de realidad. Entonces imagínense lo difícil que es desde el punto de vista jurídico, diríamos, evaluar, a ver qué pena se le da a una persona así, porque en realidad, el juez a mí me pregunta, a ver, ¿sabe dónde está parado? Sí. ¿Sabe qué día es, qué fecha es, sabe cómo se llama, sabe en el momento donde está, espacio temporal está ubicado? Bueno, bárbaro. Entonces, ¿y sabe la diferencia entre el bien y el mal? Sí, la sabe. Pero sin embargo, en el momento que hace el corte, con su estructura que ya trae, que es una estructura más psicopática, el tipo, en el momento que hace el corte, hace el pasaje al acto y hace una cosa loca, después vuelve para atrás. En las psicopatías eso se ve mucho y aparece ya en psicopatías más avanzadas. Hay un caso que es el caso de las hermanas Vázquez, que es un caso argentino. Yo tuve contacto con los criminólogos que trabajan con ese caso, que es un caso complicadísimo. Son 2 hermanas que cometen un parricidio. Y es un caso también que es muy parecido al caso, ¿se acuerdan de acá? De la pareja de Barrio Sur, los que mataron hace mucho a los padres y a la hermana de ella. El caso, en este momento no me acuerdo ahora. ¿Cómo? ¿Tipo la Joclender? Parecido a los Joclender. Bien, los Joclender es un caso... Bueno, el caso de los Joclender, el mayor, claramente es un trastorno de personalidad que pasa a la comisión de un acto, comete ese disparate que comete con el otro hermano. Y actualmente el hermano mayor de los Joclender es abogado de las abuelas de Plaza de Mayo. Sí. Yo tengo un colega que es... Bueno, yo tengo... Ladronas y locas. Esas sí que son unas psicóticas. Bueno, pero está. Psicópatas, en todo caso. Es verdad, psicótico no es. Pero una pregunta, por definición. Te pongo este ejemplo porque ves en ese ejemplo, vos ves cómo está esta cuestión de que va hacia la locura en la comisión del acto que hace cualquier disparate y después vuelve para atrás. El tipo está, yo tengo un colega que es psicólogo y aparte especializado en la fiscalía y trabajó las otras veces y me dice, mira, estuve con uno de los Joclender que estaba defendiendo la otra parte. Sí, claro, está activo, o sea, trabaja como abogado. Bueno, Bandi se recibió de abogado en la cárcel. Pero una pregunta, a los psicópatas, ¿qué pena se le da?
Porque, Y- o sea, si puede ser reincidente, se supone ¿Por que qué no la había pena... matado yo que era la madre? Claro, Claro. es un magnicidio, Y, sí. y ahora se afanaron todo con las ¿Cómo casas se que evalúa decían, la cantidad de con las años casas que le das? En prefabricadas. función de Lo que pasa, está muy bien la pregunta. A ver, en los casos de psicopatía, cuando está involucrado el tema de lo criminal, es complicadísimo porque depende de la experticia del abogado. ¿Hay jurisprudencia de tantos años le toca? No, especializada para esas causas no. De hecho, hay cosas que tienen que ver con la jurisprudencia que nosotros tenemos acá, que es totalmente vieja y obsoleta, en una cantidad de aspectos, que a veces es como que diríamos, los protege, en vez de, claro, porque digo, no sé, ponerle un ejemplo, hay varios ejemplos, pero estoy pensando, por ejemplo, en los casos que se dan en el interior, en los juzgados del interior se ve mucho eso. Nosotros tenemos en nuestra jurisdicción leyes que, por ejemplo, habilitan a que personas más grandes le den, diríamos, contención de vivienda y alimento a personas menores, ¿tá? Porque eso está habilitado supuestamente porque tiene un nombre a nivel jurídico que viene de la época de la banda oriental, como quien dice, ¿tá? Leyes de esas características son, diríamos, ideales para este tipo de perfiles, porque digo, este tipo de perfiles va a hacer todo lo que no se puede hacer, o sea, va a abusar de personas menores de edad, va a agarrar de víctima gente que no tiene manera de defenderse, va a manipular, va a tratar de, diríamos, robar en lo que puede en ese sentido, pues son grandes ladrones a nivel psicológico, ¿no? Entonces, nosotros tenemos leyes que a veces es como que los tienden a amparar de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? La parte pericial es muy importante. De hecho, Pucho, el principal, o sea, el padre del clan, que ya falleció hace, si bien tengo entendido, 3 años atrás en Argentina, yo tengo de amigo a Rodolfo Palacios, que capaz que lo conocen, que es un periodista que le hizo la entrevista a él, que de hecho entrevistó también a El Ángel, a Robledo, que los entrevistó en vivo, y Rodolfo me decía, mirá, lo último que estaba haciendo Pucho era trabajar en la cárcel adentro como abogado y defendía a pibas, como dicen ellos los argentinos, ¿no? Defendía a pibas que no tenían medios para defenderse desde el punto de vista legal a cambio de favores sexuales. Entonces, son grandes oportunistas. A mí hace tiempo me hizo una entrevista, hizo varias, fue divino, Jorge Traverso, lo tienen que conocer. Y Jorge decía, en un programa que estuvimos hablando solamente sobre psicopatías, después lo pueden ver, yo tengo mi canal, tengo todas las entrevistas, decía, ¿cómo se hace para detectar al, diríamos, zorro o al lobo cuando el lobo está mezclado entre las gallinas? Porque era esto, el mejor vecino, el mejor integrante del clan, bueno, el mejor político, y bueno, o sea, ellos siempre van a estar buscando la manera de poder robar algo que tenga que ver con su interés, porque en realidad eso es de lo que se benefician. En el clan Pucho es un caso muy interesante porque es un caso que se analizó donde en realidad es como un grupo de psicópatas. Donde hay, son toda la familia, involucra a toda la familia. es el núcleo familiar que es como una asociación para delinquir, pero en el núcleo. ¿Está? Salvo uno solo. Sí. Había uno que era el que se resistía, pero en realidad era el que recibía más golpes a nivel familiar, porque se resistía a poder seguir con todo el... Y de hecho, ahí también, en la estructura, si bien es una psicopatía... También estaba la esposa, Todos, estaban todos. No eran activistas entre ellos, pero eran totalmente conformistas a la situación. Sí, naturalizaban la matanza que hacían, ¿no? Los secuestraban en la casa. Los secuestraban en la casa, eran secuestros extorsivos que eran falsos, porque después se pedía diríamos, un rescate, cuando le daban el rescate mataban. O sea, el objetivo era matarte. ¿Tá? Porque el disfrute, que era lo que yo les hablaba recién, era ejercer muerte. Y de hecho, a Pucho, padre, le hacen una entrevista y él explica, y ahí aparece lo más loco dentro de la psicopatía, esta cosa como que se desborda para afuera, ¿no? Y le dicen que por qué en realidad hacía eso, cuál era el objetivo. Y él decía, yo sentía que en la casa donde nosotros vivíamos, desde que armamos nuestra familia, escuchen esto, había como un llamado que me hacía a mí la casa de que tenía que morir gente ahí adentro, porque cada vez que yo mataba a alguien ahí adentro,
nosotros familiarmente nos sentíamos todos mejor. Pero eso no es una idea delirante. Claro, es un delirema. O sea, es un núcleo que está ahí, vieron como, ¿viste? Como prendiendo y apagando la luz, y en un momento dado, frente a determinada circunstancia límite, eso va a reventar seguramente y salir. El tema es que hasta que no se conforma como un delirio, no es una psicosis, ni una prepsicosis tampoco. Entonces, él explicaba eso, y la gente decía, no, me estás tomando el pelo, no me podés contestar esto porque lo estás haciendo como un argumento jurídico. Pero el tipo realmente lo creía. O sea, realmente había una certeza, una convicción frente a eso. Lo cual no es peligroso, es peligrosísimo. Porque es como estar convencido de un delirio a un nivel normal. Y ahí lo que tienen es la mentalidad del psicópata. El tipo está convencido de que está bien y correcto, aunque sabe que no. Sin embargo, está en el nivel de certeza que engancha todo el entorno y lo capta. Es la manera de captarlo, ¿no? En este caso era la familia, todos iban... Igualmente la mujer de él era terrible, ¿no? Psicológicamente una perversa total. No sé si vieron, está la serie también del Pucho, que es muy interesante. Ah, yo la vi la serie. Se la recomiendo. Es rara, pero está buena. Sí, no la vi toda, pero la vi. Es bastante expresa. Lo que pasa es que a los hermanos Ortega les encanta todo lo perverso, ¿no? Sí. Ellos muestran todo. Lo retorcido les encanta. Y en realidad son cabezas retorcidas. En realidad lo que nos encontramos es eso. La pregunta de lo jurídico no está adaptado a ese nivel de retorcimiento. Sin embargo, lo que sí se puede trabajar es con la interdisciplina. México, por ejemplo, lo trabaja muy bien. ¿Cómo es con el Trabajar conjuntamente con la parte judicial y que el especialista aporte. No quiero. El psicópata, o sea, tiene, el origen, es algún trastorno. Esa es una pregunta para el Nobel de Psicología, les digo. Estaba hablando de la madre. El origen, sí. Empezó con la madre. El origen, la pregunta es, ¿cómo es el origen? El origen de la psicopatía, o sea, todo viene del mismo lugar, de la infancia, no sé... El origen de la psicopatía... a ver... O sea, la pregunta es porque si hay forma de tratarlo para que salga de eso o es irreversible. Yo no me animaría a decir que es irreversible. Sí hay casos a nivel mundial donde a nivel psicológico, o más que psicológico, psiquiátrico, clínico, se trabajó en lo que se llama el rematernaje. Volverlos a maternalizar. ¿Qué quiere decir esto? Volver otra vez a reestructurar en lo posible, a pesar de que sean personas grandes, el vínculo con la mamá. Que puede no estar viva, capaz. La mamá está más loca que él. Bueno, es que no pasa por locura, pero sí pasa por destratos. Si me apurás mucho, te puedo contestar eso. Hay un elemento que tiene que ver primero con la confianza, que en realidad Jorge lo trabaja con el tema de la angustia y diríamos, todo lo que es la crisis que genera el personaje en la película que se ve. Ustedes se acuerdan del Guasón, bueno, no sé si todos la vieron, no les voy a hacer spoiler, no les voy a contar el final. Pero en el Guasón en realidad aparece una mamá que es terrible, que en realidad lo tiene a él como un auxiliar. O sea, él es como el sirviente de la madre. Los otros días en otra charla me decían, bueno, pero a ver, en los casos criminales, ¿se acuerdan del caso del Betito? Capaz que los nombraron, lo escucharon nombrar. El Betito que lo balearon y que salió en cámara. Bueno. En otra charla de otro grupo de compañeros de ustedes me decían, bueno, pero a ver, la madre no es tan odiada porque el Betito, por ejemplo, gritaba, mátenme a mí pero no toquen a mi madre. Y en realidad yo lo que contestaba es, él estaba solo, porque la madre estaba tan idealizada que era, no la toquen, mátenme a mí. O sea, ellos por lo general se ponen en la posición de escudo, la madre queda atrás, ¿está? O a veces lo que pasa en otras historias es que la madre directamente no está. O está muy idealizada o está muy sobrepresente, que los asfixia, ¿está? En el caso, por ejemplo, del Guasón veíamos eso, la mamá era como que estaba, ¿no? Aparte se llamaba Felicidad, pobre, o sea, terrible. Era la felicidad de la madre, pero la desgracia de él. Entonces, bueno, en realidad vemos eso. Si me apurás mucho, yo creo que es un destrato emocional. Siempre hay como una marca de destrato emocional durísima. Durísima, durísima. Les puedo hacer paralelismo. Yo, por ejemplo, hay un caso de un norteamericano, Jacobs, de apellido que no es muy conocido, que es un caso de un serial, él es un homicida serial, está procesado. Y él lo que hacía, esto es complicado lo que voy a decir, pero
voy a planteárselo así muy sintéticamente, mataba mujeres, por eso también matan mujeres. Porque primero, por general, son feminicidas. Porque está la figura de la madre. En realidad lo que están haciendo es matando lo que nunca aceptaron de la figura materna. O sea, acordate del estrato. Eso es clave. Entonces, por supuesto que no lo justifica, ¿no? Pero, digo, es para analizarlo. Este homicida, ¿qué hacía? Mataba, buscaba determinadas mujeres con determinadas características, que la mayoría de las veces tiene que ver con la mamá, ¿tá? Porque tienen un prototipo también, eso también se estudia, y cuando se hacen perfiles y demás, y le sacaba los ojos. Entonces llamaba mucho la atención, en realidad, ¿por qué hacía eso? Eso a nivel criminológico se llama firma. ¿Tá? Él mataba y dejaba esa marca. No se entendía por qué. Cuando se lo captura, en realidad ahí se hacen todos los estudios, en Estados Unidos se trabaja mucho así, los analizan, los estudian, les hacen hasta la toma de implantes bucales, todo, le sacan el prototipo facial, le hacen todo allá. Y lo analizan y le hacen las entrevistas psicotécnicas, ¿no? Y él cuenta que de niño le había quedado como una marca muy importante con respecto a los recuerdos con su mamá. Que era que jugaba con su mamá y la mamá, a pesar de ser varón, lo obligaba, porque la mamá era modista, la mamá con los retazos lo obligaba a hacer muñecas. El perro. ¿El qué? Hacer muñecas con los retazos de lo que la mamá usaba, ¿no? Y lo que él pasa a comentar, porque esto es tal cual, están los archivos, está todo, ¿no? De la expresión específica de él y todo. De que siempre él se ponía mal y se angustiaba porque las muñecas no tenían ojos. Y cuando le pedía botones a la madre para hacerle los ojos a la muñeca, la madre le decía que no podía darle botones para eso. Que buscara otra cosa, pero que ella le negaba eso. Y aparece en una traspolación que el tipo hace a nivel criminal después. O sea, a ver, uno dirá, bueno, a ver, a mí me puede haber pasado cosas parecidas y no salía a matar mujeres, ¿no? Estamos de acuerdo. Pero digo, en esas cabezas, a veces, determinadas combinaciones de circunstancias, inclusive del entorno también, generan este tipo de alteraciones que, bueno, que son terribles, ¿no? Digo, porque la expresión es bastante siniestra y no es tan fácil de ver. O sea, no es lo mismo que un homicidio que se genera, por ejemplo, en la calle por una disputa. No tiene nada que ver. Es otra cosa. Aparecen otro tipo de comportamientos mucho más sórdidos, mucho más oscuros, mucho más terribles, ¿no? ¿Cómo buscan a las víctimas? Las eligen. ¿Por qué las eligen? ¿Tienen un patrón? Por varias cosas. Lo que pasa es que el tema es que lo que por lo general se hace es el camino opuesto. O sea, tú ves el resultado. Del resultado tenés que desandar para ir para atrás a ver a quién responde ese resultado. En realidad sí hay patrones, sí. Hay patrones y hay patrones dependiendo si el victimario es varón, mujer, eso se estudia en victimología forense, si es un agresor sexual o no, porque a veces no necesariamente son agresores sexuales. A veces pueden matar y no agredir sexualmente. Pero si son agresores sexuales, no sé, hay prototipos. Mujeres de pelo largo, con colita, con pelo como para poder agarrar. Hay características que hacen a lo práctico del hecho. O sea, que a él o que a ella se le facilite el momento que ataca, ¿tá? A la víctima para que la víctima esté más vulnerable. El tema del pelo, por ejemplo, es un tema que se analiza, porque en realidad las agarran del pelo. Entonces la manera de controlar... Claro, no lo hagan. Igualmente siempre hay una comunicación entre la víctima y el victimario, aunque sea inconsciente. Es duro decirlo, pero es real. El victimario elige, pero la víctima a veces no es que lo haga conscientemente, pero a un nivel muy inconsciente puede estar ofreciendo determinadas cosas. Que el victimario es como el tiburón que va de compras al supermercado. Dice esto sí, esto no, es igual. En el caso de los enfermeros, ¿cómo elegían? Y en el caso de los enfermeros, en realidad, la selección era por la molestia. Exacto. No, pero ahí la víctima no se ofrecía. No se ofrecía, pero digo, no sé. O sea, lo que pasa es que a veces es difícil transmitirles lo victimológico. Lo victimológico tiene como, diríamos, puntos centrales conceptuales que son a veces bastante cuestionables, desde otra óptica, ¿no? En lo victimológico, por ejemplo, una persona
como por ejemplo la pareja de los Puccio, ¿tá? La esposa de los Puccio nunca puede ser considerada una víctima. Porque de hecho, a nivel etimológico, las parejas de los psicópatas nunca son víctimas. Siempre son victimarias como ellos, porque están sosteniendo esa perversión. O sea, Cuando son la víctima psicópatas. sostiene, Son psicópatas. y en otro nivel, Tienen pero sí algo, lo son. Tienen algo que habilita ese sostén. Si no, la persona lo denunciaría. Claro. Hay muchísimos casos donde salen y denuncian, aunque sea la pareja, que es terrible también, ¿no? Entonces, ese planteamiento, por ejemplo, a veces puede chocar, o puede chocar esto de que la víctima se exponga. En este caso, si yo lo tuviera que analizar, obviamente, el paciente no va a tener la culpa, pero si las quejas eran conscientes, yo qué sé, ahí hay una manera también de atraer, porque vieron que uno como que se da cuenta si está molestando o no molesta, por más que esté como paciente, ¿me entienden? Por eso son como puntos muy claroscuros, muy grises para analizar. En el caso de los enfermeros era la molestia, a ellos les generaba una molestia y ellos decidían. Hay más una posición de lo que tiene que ver con el síndrome de Dios, que es un síndrome en el que aparecen las psicopatías. Creerse Dios, o sea, yo decido quién vive o quién muere. Es como el César. Yo decido por lo que me transmiten. Bueno, me molestaron, mueren. ¿Tá? Les saco la vida. ¿Tá? Porque yo tengo esa potestad y puedo hacerlo. ¿Tá? Y la manera de hacerlo es a través de una conducta ultra perversa, ¿no? O sea, porque también es como cortar la capacidad que tenía el paciente de poder defenderse naturalmente. Ni siquiera le dejaban esa opción. O sea, morían también. ¿Tá? No había manera. Es complicado contestar esa pregunta desde lo etimológico porque no es totalmente clara, pero hay cosas que capaz que habría que analizarlas más en cada caso. Obviamente no pasa por un tema de culpabilizar a la víctima nunca, pero cuando la víctima es consciente, tiene a veces un dejo de llamar la atención, no conscientemente, pero desde su cotidianidad al victimario. Es como que el victimario te puede olfatear, te olfatea. Ellos eligen. Y estos tipos a niveles más avanzados muchísimo más, eligen muchísimo más porque tienen como una selección. Son cazadores en realidad, son hunters, son cazadores de personas, cazan gente. Ese es el concepto. Perdona, no, por favor. Estamos hablando a nivel, digamos, psicológico o serial. Ahora, Si estamos hablando de un nivel muy, muy complejo. No, está bien, pero yo me pregunto, y que se repite, aquel ladrón, chorro, asesino que sale y que decimos que la vida del otro no vale nada, y creo que un poco era el tema de Robledo, de Argentina, que salía, un pibe de clase media que salía, mataba. Y, sí, Robledo era terrible, o sea, un gatillo fácil. Por eso, y yo creo que acá, creo que era de la década del 70. Sí, más o menos, 75-80. Pero acá vemos, es decir, que salen a robar o a matar y salen gatillo fácil, es decir, cuánto hay de perversión y cuánto hay de la sociedad me transformó en esto. Y hay de no todo. Es una ida y vuelta. Hay de todo, en realidad. Es decir, sin ir a lo serial, de que está bien que es súper complejo y que es un cambio en la personalidad, en la mente, es decir, tenemos lo que el día a día que vivimos. No, en realidad nosotros, está tal cual la pregunta, o sea, nosotros en realidad tenemos, a ver, si se puede analizar desde varios lugares. Desde un lugar muy crudo, nosotros tenemos varios delictores, o sea, tenemos varios, diríamos, delincuentes que han cometido homicidios y han cometido más de 2 homicidios. Ya a partir de más de 2 homicidios hay una tendencia a volver a repetir y aparece lo que se llama la revisión homicida, que es otra vez vuelvo a necesitar matar, ¿tá? Que no se los analice como un asesino en serie norteamericano es otra cosa, pero en realidad la estructura la tienen. Lo que pasa es que acá... Claro, porque una cosa era cuánto es culpa de Bonomi y cuánto es culpa de la sociedad. Está bien, está buena la pregunta. Lo que pasa es que acá, a ver, hay algo que nos salva, que tiene que ver con lo sociocultural. Lo sociocultural también está involucrado en esto. Porque este tipo de cuadros no, es como pasaba con el Guasón. El Guasón no era producto solamente del mismo, era producto también de una sociedad, ¿no? Entonces, acá lo sociocultural hace que este tipo de personajes, capaz que tienen más de 2 homicidios, pero por ejemplo, el nivel cultural, la forma que tiene de ser nuestra sociedad y una cantidad de otros factores no los habilita a que sigan como creciendo en esta criminalidad mental.
diríamos. O sea, no sé, muchas veces no continúan esta carrera criminal a nivel psíquico, ¿se entiende? Son como más elementales. ¿Tá? Si yo los comparo con un serial norteamericano, el serial norteamericano es terrible porque, ¿qué pasa? Es una cultura que ya desde que son chicos los va formando de una manera que es como, son como mucho más fornidos psicológicamente. Entonces, cuando a eso se le agrega el factor criminal, es complejísimo. Pero acá tienen menos complejidad, por más que la cantidad de homicidios puedan ser de 2 o más. Sí hay más de 3 homicidios, 4 homicidios, hay muchos homicidios, pero cuando uno los analiza acá o hace una entrevista o algo, son chatos. O sea, hay otros factores que tendrían que tener para poder hacer una psicopatía muy peligrosa y no lo tienen. ¿Tá? No es, por ejemplo, un Hannibal Lecter. ¿Tá? Acuérdense de Hannibal Lecter. Sí, Hannibal Lecter, bueno, lo que pasa es que Hannibal Lecter es una bomba, ¿no? Hannibal Lecter es un personaje que crearon con Robert Ressler, que es uno de los primeros creadores de la perfilación criminal en Estados Unidos. Bueno, y este hombre del FBI trabajó para la productora que hizo la película, que es una maravilla. Y en realidad Hannibal Lecter es un personaje creado de 3 asesinos seriales diferentes reales, que están todos como complotados dentro de un personaje. ¿Tá? Pero acuérdense que no es un tipo burro, que no es un tipo sin cultura, que no es una letrada, o sea, es una persona con formación, es una persona inteligentísimo, con un gusto exquisito, o sea, tiene todo lo, diríamos, mejor de lo peor para poder ser la peor cabeza. ¿Tá? Entonces, a ver, nosotros no llegamos a esos niveles, ¿tá? Sí tenemos otros niveles. El caso de el que comió a Roldán, ¿tá? O sea, es un caso mediano para arriba desde el punto de vista de los niveles de psicopatía. Perdona, ¿sabes por qué? Y mató Claro, a 2. Porque muchas veces dice, no, lo soltaron y estaba visto que iba a volver a Sí, ellos reeditan. Claro, estaba visto. Entonces digo, pero, ¿y si estaba visto? ¿Por qué lo Porque soltamos? es un poco la respuesta que yo a veces les doy. O sea, la justicia a veces queda corta, que era lo que preguntaba él, para poder escudriñar hasta el punto de la profundidad de estas cabezas. Porque estas cabezas son una ruleta. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué cuesta tanto a la ciencia investigar sobre los psicópatas? Porque en realidad el psicópata es una ruleta. El psicópata puede funcionar bajo determinados patrones de comportamiento esperables, pero capaz que no. Entonces, las probabilidades de que lo haga sí son altas, pero capaz que no se haga. Entonces, a nivel jurídico, vieron que esto, yo la discusión que tengo siempre con los abogados con los que trabajo, o sea, dicen, bueno, pero no hay cientificidad de prueba, no hay argumentos suficientes. Y chao. O sea, no te lo puedo procesar porque no tengo con qué. Porque el tipo, o sea, no existe procesamiento por ser potencial. Sí, sí, por las dudas. Por las dudas. Una pregunta exacto. por definición. Si el psicópata no tiene arreglo, o sea, esa no sería una causal para decir tengo que dejarlo adentro y no salir, porque evidentemente no siempre a la larga va a terminar recurriendo a hacer lo mismo. En realidad puede ser, a ver, por eso yo les decía, depende mucho también del tipo de defensa jurídica, ¿viste? O sea, depende mucho con qué tipo de abogados trabajes. También ahí va en la La argumentación. diferencia entre un buen abogado, un buen profesional y otro que se queda por esa. Claro. El buen profesional, el buen abogado te lo va a saber argumentar y va a tratar de convencer al juez de que es peligroso. Que de hecho fue lo que pasó con los enfermeros. El fiscal que estuvo la segunda vez en la segunda vuelta a toda costa buscaba convencer. Y de hecho fiscal, ¿no? O sea, es el que responde por la gente. ¿Tá? Pero no tuvo, o sea, le cortaron porque aparte había habido todo un tema de que en realidad el primer proceso no fue los tiempos, había toda una cuestión de que se agarraron de eso. Son dificilísimos, son casos súper complicados, porque no es tan fácil como alguien que, por ejemplo, deliró y bueno, como dicen acá, no va para el Villar-de-Bo o va para una institución psiquiátrica. Y aparte, de hecho, son sujetos que siempre tienen muchísimo poder. Eso también hay que aclararlo. ¿Tá? Robert Ressler y Robert Hare también, que son dos grandes, bueno, Ressler que trabaja en perfilación, pero Hare principalmente, que es un especialista a nivel mundial en psicópatas, dice, si yo no me hubiera dedicado a trabajar con los psicópatas en el ámbito psiquiátrico, hubiera ido al Parlamento de los Estados Unidos a buscarlos.
Actual loco sale. ¿Está? Entonces es una expresión clarísima de lo que vendría a ser, diríamos, la estructura psicopática. Porque aparte son seres que les encanta el poder. A todos nos gusta, ¿no? Pero esto es como, ¿vieron la serie House of Cards? Sí. Bueno, ahí lo tienen, ¿sí? Kevin Spacey es el psicópata típico. El tipo hace cualquier cosa, pero cuidado. Si le digo una cosa, aparece el otro elemento. Mejor no, cancelo. A ver, acuérdense, por ejemplo, de la mujer de Kevin Spacey en House of Cards. Peor que él, tremenda. Estructuralmente es peor. Sí, Lo que pasa es que ella trabaja desde la sombra. claro. Parece ser una complementaria, pero en realidad la verdadera psicópata del libro es Es ella, ella. no es él. Él es la marioneta. Ella manipula, hace, sube, baja, tira, lo aprieta, lo presiona, lo enloquece para que el tipo haga cualquier disparate. Y él, por el amor de ella, Claro, ahí va, es ella. y casos así donde hay complementariedad y psicopatías en parejas, está lleno. Porque el vínculo emocional se presta. Ahí tenés, Cristina Kirchner. Bueno, Muy bien, excelente. Es una psicópata. Sí, tiene igual cosas muy de border también, ¿no? O sea, tiene otras cosas más locas. Medias mezcladas. Es un perfil interesantísimo. Pero yo siempre les pongo el ejemplo de House of Cards porque me parece que es como el más... porque lo ven. Aparte de que Kevin Spacey es un espectacular... Fenómeno. Él en realidad lo que busca es superarse desde el punto de vista de la personalidad para complacerla a ella, y ella es la que está atrás todo el tiempo apretando para que cada vez sea más jugada la movida que él pueda hacer para obtener más poder. Lo apuntala. Entonces, bueno, ahí en esos casos es lo que yo les decía, la mujer no puede ser vista nunca como víctima, porque en esos casos ella está sosteniendo lo perverso. Entonces son como casos bastante terribles. Por ejemplo, en estos casos, por ejemplo, ¿te acordás del caso de que tenían a una mujer en un sótano como 7 años, que era el padre que la tenía, que había tenido hijos, y a su vez la esposa el caso del del hombre, húngaro. ahí va, la esposa del hombre sabía y la hija estaba ahí encerrada en la casa. Sí. Y el tipo no sé cuántos hijos tuvo con la hija. Sí. Y ahí quién es la mujer del hombre. No, pero ojo que no es locura eso. Eso ya es una perversión. El perverso no es loco. No. ¿Qué diferencia hay? El loco, en términos no ortodoxos de la clínica, es como el que puede delirar o el que puede decir disparates que no son y está fuera de la realidad. El perverso no está fuera de la realidad. Ahí en el caso que ella plantea, la mujer está lo más perversa que el tipo. Pues no se fue. Porque es una perpetuadora. Ella en realidad está perpetuando los actos. Los permite. ¿La madre o la hija? La madre. La madre que es lo que nosotros vemos cuando trabajamos con abuso infantil. O sea, ¿cuántos casos hay? Que la madre... O sea, ¿qué pasa? Hay una realidad. A mí a veces se me vienen también arriba porque me dicen, no, porque la madre no puede... Es verdad, desde el punto de vista psicológico a veces es terrible la realidad para reconocerla y la niega. Pero uno se da cuenta después la diferencia entre la madre que niega porque no puede psicológicamente y la madre que en realidad no ve, mira para otro lado y dice, ah sí, pero yo ¿saben qué? Tengo esposo y tengo pareja. ¿El precio cuál es? Lo que le hacen a los hijos. Esa es una perversa. Esa es una perversa. Y es complicado, ¿no? Porque digo, cuando la madre tiene esa estructurita, está comprometido. Yo tuve casos donde inclusive la madre, bueno, había todos sus elementos relacionados con género, pero había abuso y maltrato con la pareja del mismo sexo que la mamá y bueno, y se le sacó la tenencia. Porque son madres que, como decía mi profesora, como decía Teresa, la misma que les nombraba hace un rato, hay madres que a veces prefieren no tenerlas. O padres que a veces prefieren no tenerlo. Porque para lo que aportan desde el mal, diríamos. Y es complicado. Que después haya claros oscuros en eso, que después capaz que con la víctima vos tengas que trabajar, que la víctima tiene que dejar de idealizarlo, porque también a veces esos papás o esas mamás están muy idealizados, ¿no? O sea, están como allá arriba, ¿está? Que después tengas que trabajar con la víctima todo eso para que la víctima pueda entender dentro de algún aspecto lo que le pasó para transformarse en una sobreviviente, es
otro capítulo después de que sale del horror, ¿tá? Que se hace, y en los chiquitos es espantoso pero es real. Yo he tenido casos de 2 años y de bebés también he tenido casos, pero digo, los chiquitos cuanto más chiquito más resiliente, o sea, más rápido se restablece. Pero sí, es de todo, es de todo. Gabriel Rolón es un psicólogo, es un colega mío que a mí yo lo quiero mucho y lo admiro muchísimo también. Y él dice una cosa que se la decía las otras veces a Fantino. A mí me gustan mucho las entrevistas. ¿Vieron Animales Sueltos? Las entrevistas que sale con Fantino. Fantino es muy gracioso porque es como que se está haciendo la terapia con él, ahí en vivo, ¿no? Y tú le dices, ¿estás seguro? Le dice Gabriel, no sé qué. O sea, es como que se va enterando de las cosas. O repetime eso. Entonces, en una de las entrevistas, que está genial, hay 2 cosas que le dice, ¿no? Pero una de las cosas es, el amor puede ser dado de una manera buena o de una manera mala. Entonces Fantino salta al siguiente y dice, ay no, Gabriel, dice, ¿cómo es eso? Esperá, repetímelo, no sé, le dice algo así, queda como impactado. Claro, le dice, la gente buena, le dice él, ¿no? La gente buena ama, y Fantino le contesta así. Y la gente mala, ¿ama? Y dice, y también. Entonces, son formas. En ese, diríamos, margen de oscuridad y semi-oscuridad, es donde te podés mover y bueno, ahí hay que ver para dónde se apunta, porque aparte la justicia ahí también tiene que proteger la vulnerabilidad. En el caso de los niños es mucho más, es terrible, pero también desde el punto de vista jurídico son casos mucho más salvables, porque digo, está la vulnerabilidad extrema de la víctima, ¿no? La víctima es ultra recontra inocente y ultra recontra vulnerable, la más vulnerable de todas. Pero es así. Existe gente mala y la gente mala también ama. Y vieron, mi mamá por ejemplo decía, hay amores que matan. Igual. O sea, no lo podemos justificar, ahí es amor, pero digo, viene desde una estructura que tiene que ver con lo emocional también. Hay niños, por ejemplo, que a veces el único tipo de contacto que pueden tener con los padres es a través de un golpe. Y a veces es la única manera que tienen los padres de mirarlos y decirle, mirá, yo sé que existí, pero lo están golpeando. Entonces, desarmar a veces eso, y es complicado. O sea, la pregunta, la otra vez en el panel vimos el tema de las víctimas, y la pregunta que hicieron las productoras era si la víctima tiene recuperación. Y en realidad, a ver, no pasa por... Si a mí me apuran y me preguntan, ¿tiene recuperación la víctima? La víctima no tiene recuperación de la herida. Porque la herida es como que yo me lastimé y a mí me queda la herida, ¿tá? Se me va a cicatrizar. Y yo en realidad después lo que voy a generar es algo alrededor de esa herida, ¿no? Y capaz que le hago, no sé, un dibujito, ¿no? O me hago, como hace mucha gente, hacen tatuajes arriba de los cortes, ¿tá? Y, diríamos, lo adorno y lo integro. Pero a mí la cicatriz me queda para siempre. O sea, yo de eso no vuelvo. Si te lo tengo que hablar así en términos victimológicos, lo que sí es ahí una transformación. Si hay un acompañamiento, gracias a Dios, hay una transformación donde en realidad el niño o la persona que hay que acompañar se torna resiliente y se transforma en un sobreviviente. Nosotros tenemos el ejemplo, bueno, los campos de concentración y el holocausto. El sobreviviente, bueno, es un sobreviviente, pero nunca se olvidó de las cicatrices que lleva. Las tiene. De hecho, después las puede mostrar, pero de otra manera. ¿Tá? Y a su vez ayudar a otros que pasen por lo mismo. Porque esa es la manera de salir, diríamos, de él. No quiere decir que todos se transformen en psicólogos y que trabajen, ¿no?, atendiendo gente, pero digo, es la forma que tiene el ser humano naturalmente de poder llevar adelante los dolores. Porque el dolor psíquico a veces es flagelante, o sea, es tremendo. Entonces, a veces en parte nuestro trabajo es hacerle entender a la justicia la pérdida potencial que se puede generar a nivel social, el dolor psíquico que generó esa persona a una víctima, o sea, que la justicia se sensibilice en esos temas, ¿no? Pero bueno, no es un trabajo... ¿A vos quién te manda? O sea, cuando te llegan a vos, ¿quién te manda? ¿Fiscal para que vos estudies el caso? Fue de varias maneras.
Me ha pasado con casos de fiscalía y me pasa también con casos privados, donde en realidad yo trabajo como lo que se llama perito de parte, que es el perito que presenta el informe. ¿Y vos tenés la entrevista con los psicópatas y con los... Y si te toca, sí. De hecho, en casos de abuso infantil es muy común que venga la persona que abusa. A mí me ha pasado, desde que empecé. Sí, porque el abusador por lo general aparece. La mayoría de las veces aparece. Ese sentimiento te provoca fuera de tu profesionalidad. Yo lo único que pienso en mi trabajo es en la esperanza. Porque si yo me agarro a la muerte, no tengo... ¿La esperanza de salvarlo o la esperanza de salvar a la víctima. Yo siempre trabajo por la esperanza. Entonces, cuando quieren venir a hablar, sí, que vengan. Sí, porque a mí me sirve. Me sirve como argumento para la víctima. Porque en realidad yo tengo más argumentos para poder defender a la parte que está sufriendo. Sí, claro. ¿Y qué es lo que se siente en una entrevista con ellos? Trabajé con violadores también. Violadores Eso no va diferentes. voluntariamente. Eso no va voluntariamente. ¿Cómo no van voluntariamente? A tener una entrevista contigo. El abusador, sí. A mí me pasó en varias oportunidades. Inclusive me pasó en el servicio de la Facultad de Psicología con la Facultad de Derecho en Malvin Norte, que apareció el abusador para hablar. ¿Pero te reconocen que es el abusador? No, Bueno, aparecen a seducirte, pero nosotros estamos hablando de psicópatas. Claro. Acuérdense, aparecen a seducirte, a querer manipularte, a advertirte, sin decirlo, que saben que vos sabés. ¿Crees Sí, claro. que debería existir la pena de muerte para algunas? La pena de muerte es como una fantasía cuando queremos, cuando nos sentimos muy impotentes frente a determinadas situaciones, ¿no? Pero desde el punto de vista judicial y social no serviría. Porque lo que haces es exterminarlos, aumentar los niveles de violencia de la población y los tipos en realidad no tienen término en realidad. O la castración química, por ejemplo, con los violadores. Vos los castrás químicamente y el tipo va a seguir violando, va a seguir abusando. Pero ¿qué respuesta le das a una persona que mata a alguien? Y ahí volvemos a que la justicia no protege a la víctima. No protege a la víctima. Ahí tenemos que trabajarlo desde otro lugar. Ahí yo te tengo que contestar, yo trabajo con la víctima. La respuesta no sé qué respuesta darle, la respuesta es spam. O sea, no hay una respuesta posible de decir, a usted le tocó esta cosa horrible de vivir. ¿Qué respuesta se le puede dar? Ahí tenés que trabajar mucho con la víctima Pero vos, y con el entorno. Bueno, en la situación actual, en donde tenés una cantidad de gente que mata hasta por matar, porque mata por 100 pesos, por 200 pesos. Porque Sí, no mata por el dinero sí mismo, sino por sí. Porque no tiene sentido la vida, tiene una educación que no viene como una educación, porque partimos que lógicamente arranca de la educación, ¿no? ¿Cómo le das una solución a esto? Es que la solución tiene que ser desde varios lugares. ¿Tiene a la vez. recuperación esta gente? ¿Tiene recuperación? En determinados niveles no siempre. ¿Y qué haces? Tiene que ser paliativo, pero el problema es que hace muchos años que estamos con lo paliativo. Sí, y por eso estamos como estamos. Bueno, y la respuesta no te la puedo La dar. muerte yo. no existe, está bien. Pero ¿qué sustituto tenés a la pena de muerte para que la gente tenga miedo de seguir matando? Y por lo pronto también lo que habría que mejorar sería muchísimo el tema de las instalaciones carcelarias. ¿No? Lo carcelario es terrible. Los carcelarios son escuelas. Sí. O sea, sale peor de lo que entran. Entonces es como que hay una cuestión que tiene que ver con el sistema todo también. Pero vos son recuperables esa gente, vos te gastás una fortuna en Yo no demoraría en recuperarlo. Yo lo que haría sería apuntar a la primera infancia. Así te lo digo. Empezaría a apuntar a la primera infancia. ¿Qué quiere decir esto? Muy simple. Empezar con educación, determinadas educaciones de habilidades para la vida en la primera infancia. Los niños. Sí, los niños. Porque ¿sabes qué pasa? Estoy de acuerdo contigo. En los casos de... Pero esta gente que es... Y esta gente que la tenés así y tenés que ver de mejorar capaz que el sistema carcelario, ver la manera de inhabilitar más que estén polulando así sin ningún tipo de control, pero no tenés mucho más para hacer. En realidad lo que hay que trabajar más es en el tema de prevención, que acá no se trabaja. Acá hay cuestionamiento de a ver si le damos o no le damos educación psicosexual a los nenes del CAIF. Sí, dale. En Europa toda se da.
En Japón se da. Y no los vas a transformar en degenerados, al contrario. Los vas a transformar en niños que capaz que se puedan defender ellos de acoso, o de maltrato o de abuso. Cuando en realidad los psicópatas tienen mucho porcentaje que fueron abusados sexualmente de niños. Te diría que creo que es más de un 70. ¿Tá? O sea, cortá lo que alimenta que cuando crezcan se transformen en eso. Empezá a cortarlo. Pero digo, no lo multipliques porque claro, sí. Pero ¿cómo O sea, lo cortás? Porque esos niños como Claro, tratás de también la educar madre- tienen sus padres. Claro, los padres. Ellos salen de la escuela y van a sus casas. Y Bueno, se eso, pueden con defender la perfectamente educación, solos. No sé. Ese es el argumento que tienen muchos de mis colegas. Me dicen, no, porque capaz que los papás se ponen mal con el niño porque el niño se defiende. No. No digo que ni siquiera les den opción a defenderse, porque los padres son los padres, idealizan a esos padres y mi mamá no me puede estar haciendo mal y yo debo haber hecho algo mal. Bueno, pero peor es que tengan esa Claro, idealización le dan la pelada y que no tengan otro tipo de argumento No, pero me interno parece para poder bárbaro que defenderse. hagan, me parece Sí. espectacular que hagan Porque- prevención, pero como que es igual es dificilísimo porque los Y, padres están ahí. y es difícil, Sí, pero igual no que es nada. imposible. Yo no sé si es tan difícil. Acá nunca se implementó, porque siempre hubieron argumentos moralistas extremos de que, ay, qué horrible, le vamos a instalar algo en la cabeza que no tienen. Mentira, eso es irreal científicamente. Por eso tengo una pregunta, ¿cuántos gente de este nivel está en la cárcel o que más o menos, no sé qué número, que hay un censo de violadores, Un gente observatorio. que mató, que vos decís, esta gente que no tiene recuperación, ¿de cuánta gente hablamos? En total, En total. y no sé, a ver, los datos que se manejan en el Ministerio del Interior son del observatorio. En el observatorio ustedes pueden entrar, está a nivel público planteado los datos, pero y sí, son un porcentaje alto, hay bastante. Qué bastante. Y no sé, me estás preguntando, yo sé lo que me querés preguntar, el porcentaje en comparación con el resto de la sociedad. Y no Pues sé. no es más fácil cortar. Me encantaría poder contestártelo, porque te juro que si los tengo te los digo. Pero ¿Hablamos de 100? ¿Hablamos de 1000? ¿Hablamos de 10.000? no, en realidad por lo general los estudios de observatorio se hacen de, o sea, lo que pasa es que el tema es así. Los valores que se dan en el observatorio del Ministerio del Interior se dan sobre los casos, no en comparación con los casos de la gente que no hace nada. ¿Me explico? No hay datos comparativos. Vos lo que estás pidiendo es un dato comparativo. ¿Cuánta gente delinque y cuánta gente no delinque? Eso ya es un estudio comparativo que en realidad, por lo general, evitan hacerlo. No sé. Igual les puedo decir que no estamos a la altura de una sociedad narco, por ejemplo, como es México. Que sí, bueno, eso es cualquier cosa. Yo estuve en contacto hace 1 año y medio con uno de los criminólogos mayores de allá, estuvimos en un congreso y bueno, y él me decía, nuestra sociedad es insalvable. O sea, más del 86% está dedicada a lo criminal. O sí, ya no lo pueden dar vuelta. Sí, más del 86% de la población trabaja en lo criminal. Familias que trabajan en lo criminal, que pasan merca, que bueno, a ver, raptan. A mí me pasó con 2 casos que casi me raptan en 2 oportunidades allá en el DF. Pero raptan turistas como desaparecen no sé cuántos por semana. Y es todo con el objetivo de la plata y el tema del narco, ¿no? Es todo narco. Allá es todo narco. Hay está Breaking Bad, ¿la vieron la serie? O sea, la vivencia cotidiana del hombre de familia que un día dice, no me alcanza la plata, me voy a dedicar a lo criminal. Y se transforma en un narco. En México está, pero así. O sea, ellos no tienen vuelta. Este hombre, que es un hombre muy avesado allá, Montiel, que es un genio, que es un veterano, hace muchísimos años trabaja como criminólogo allá en el DF, me decía, ¿y a ustedes qué le pasó, doctora? Dice, porque ustedes son, claro, nosotros somos la 10ª parte de la población de ellos solo en el DF. Entonces el tipo no se explicaba cómo éramos, o sea, dice, pero ¿cómo no lo pueden controlar? Es que la realidad es que yo sigo pensando cómo no se puede controlar. Sí, yo también. Porque esto es cortar una parte de esta gente y como digo, o la mandamos a una cárcel modelo, en Salto, en la punta allá y que se arreglen solos, pero estamos pagando todos por eso. Lo que pasa que Porque vamos a la realidad, yo soy de una generación de hace años, donde yo iba por la Rambla, tenía 15 años, 13 años, solo, con mis amigos. Hay muchos factores. Hay un factor que vos lo estás diciendo que tiene que ver también con los valores, con un tema educacional social.
Nosotros lo perdimos eso. Bueno, pero... Se fue a la estratosfera. ¿Pero por qué lo perdimos? Porque pasaron también muchas cosas que tienen que ver no solamente con nuestro país a nivel social, político, económico, sino que también, por ejemplo, responde a lo cultural, yo qué sé, mundial. Ponele. Nosotros, por ejemplo, acá ahora hay adolescentes que está la cultura plancha, por ejemplo. Sí. Más allá de lo sociocultural o todo lo que quieras llamarlo. En realidad es una subcultura que se desarrolla centrándose en ¿qué? En los valores que traen de otras culturas. De las culturas narco-mexicanas, de la cultura de los maras, de una cantidad de cosas que toman toda esta cuestión. Bueno, hasta la música, el reggaetón, todo tiene que ver con una incidencia criminal. Y eso en realidad está como de moda. Se instaló. Se instaló en México, por ejemplo, les cuento, hay una criminología que se llama criminología de la música. Hay músicas que no se permiten escuchar. Claro, dicen cualquier cosa. El reggaetón, por ejemplo, en algunos estados de México está prohibido. Y está penado por ley. ¿El qué? El reggaetón. Porque en realidad el reggaetón tiene, esto para darte, diríamos, como un pantallazo de hasta dónde va la dimensión del fenómeno este que es enorme, ¿no?